Les estaba contando que hoy nos vas a acompañar tú, mi querida Luz Adriana, que eres una médica integral, divulgadora de la medicina germánica, que te has dedicado a comprender, si me lo permites, a comprender el cuerpo más allá del cuerpo. No sé si lo estoy diciendo bien. Como divulgadora de la medicina germánica, acompañando las emociones, acompañando el alma. Entonces, mi querida Luz Adriana, qué rico tenerte aquí. Bienvenida a estas conversaciones de alma a alma. Gracias, Tomás. Qué privilegio para mí estar aquí y poderme dirigirme a la comunidad y hacer lo que más amo, que tú sabes que he asumido este compromiso de divulgar esta información porque, como te comentaba en algún momento, la mejor medicina es la que enseña a cómo no necesitarla. Así que ese es mi propósito, divulgar, enseñar y qué privilegio, ¿verdad?, estar de alma a alma contigo. Genial. Pues mi Adri, si te parece, entremos en materia, porque este live tiene un nombre bien especial. Curar el cuerpo, sanar el alma. ¿Bien? Dos conceptos que regularmente confundimos. Adri, yo quisiera que arrancáramos, ¿cómo llegas tú al tema de curar el cuerpo y sanar el alma? ¿Esto fue un despertar en tu profesión? ¿Esto fue un momento de vida? ¿Cómo llegas tú a esa aproximación tan bella y sobre todo desde tu profesión, la medicina? Vale, gracias. Sí, buena manera de comenzar. No lo había pensado, pero ya que tú que eres tan excelente entrevistador, pues claro, hay que compartir eso también. Llegué a esta nueva visión precisamente a través de una crisis Uh-huh. y como muchas veces lo he dicho también en mis comunidades, el poder transformador de las crisis, ¿no? Uh-huh. Que no son para nada fáciles, obviamente son momentos que duelen, que son difíciles, que afectan todos los cuerpos y de eso vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y en ese momento de crisis, por supuesto, me afectó mi parte física y mi parte emocional, mental. Perdí como el sentido de vida y Uh-huh. empecé a replantear qué era lo que yo quería hacer. Llegué a pensar que nunca iba a volver a ejercer la medicina porque estaba muy decepcionada de la medicina convencional, de la que me enseñaron, de la que había estudiado. Y pensé y dije, yo no quiero volver a saber de eso, pero la vida tenía otros planes para mí. Y Uh-huh. bueno, tuve la oportunidad de conocer otros profesionales también de medicina que llevan unos pasos adelante mío y me inspiraron de nuevo a retomar el camino, por supuesto desde otra visión. Entonces, sí fue a partir de una crisis y me decidí a volver, pero no a volver a esa medicina en donde asumo un papel supuestamente donde voy a dar una solución, donde asumo un papel de poder, a veces de incluso manipulación inconsciente del otro, y asumí este otro rol en el que es ponerme en el mismo nivel del consultante que me está enseñando y al que yo también Uh-huh. le pueda aportar. Así que es una visión de verdad bien diferente de la medicina convencional, pero también yo pienso que es la que se necesita realmente en el presente. Uf. Adri, qué regalo de vida el que nos estás dando, qué maravilloso escuchar lo que nos estás contando y desde ahí, desde esa comprensión que has hecho, porque lo que puedo entender es, no lo haces solamente desde tu proyecto de vida, desde tu momento de vida, sino que empiezas a hacer una búsqueda bien interesante en ese acompañar al otro. Adri, desde ahí, ¿tú qué has descubierto o tú qué has comprendido acerca de esa gran diferencia entre el curar y el sanar? ¿Qué diferencia existen en esos términos que nos vamos diciendo en el día a día? Yo curo, yo sano, yo sano, yo curo. ¿Qué diferencia hay entre el curar y el sanar? Bueno, son dos términos que son complementarios. Ninguno Uh-huh. es mejor o peor que el otro, ni ninguno es excluyente. Son términos complementarios y hay que aclarar, cuando hablamos de curar, curamos el cuerpo, Uh-huh. nos estamos enfocando prácticamente al cuerpo físico solamente, que es la medicina que yo hacía antes, con Uh-huh. enfoque en el cuerpo. Desconocía totalmente los otros cuerpos, de lo cual también me gustaría hablar a continuación. El curar implica que es desde algo externo al consultante, me voy a poner yo como ejemplo de consultante, algo externo a mí me dé una solución para quitar algo que me incomoda, generalmente un síntoma, un signo.
Entonces busco una alternativa, un medicamento, un terapeuta, un médico, una cirugía, algo externo a mí que me quita, entre comillas, el problema, Ujú, pero que, como te decía al principio, cedo todo mi poder a algo externo, a otra persona. ujú, El sanar es un término mucho más holístico. Cuando hablamos de sanar es porque estamos haciendo conciencia de que no somos solamente un cuerpo físico, sino que hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental y hay un alma, un espíritu, como querramos llamarle, y que está dentro de mí, que ese poder sanador es mío y no hay nada afuera que me pueda resolver. Es un enfoque que va mucho más como al subconsciente, a la parte subconsciente, porque precisamente de esa parte subconsciente está surgiendo el problema. Entonces es ahí a donde hay que ir. Al ser algo interno que surge del paciente, del consultante, pues le está devolviendo el poder, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Cuando yo curo, generalmente quito un síntoma, pero no hay sanidad. Cuando hay sanidad, el resultado siempre es paz interior. A veces no se da la curación física, Tomás, que es lo más curioso. A veces ujú, el síntoma persiste, pero al sanar la persona comprende el propósito de eso que está viviendo y encuentra la paz interior. Y cuando hay paz interior, cuando hay una mente sana, realmente el cuerpo no se vuelve tan incómodo y tan estorboso como cuando tenemos todo el foco en él. En conclusión, Tomás, estamos diciendo, curar el cuerpo es un enfoque hacia el efecto, pero ujú, cuando sanamos el alma, el enfoque es hacia la causa. ¿Sí? La medicina convencional, la que yo ejercía, la que conocí, la que me enseñaron en la facultad, me enseñó a ir a tratar efectos y desaparecerlos temporalmente. Y ahorita lo que he aprendido con las 5 leyes biológicas especialmente es a ir a la causa y entender ujú. que el cuerpo físico no toma decisiones, el que toma las decisiones es la mente, que van desde esa parte también del alma que tú tan bonito nos explicabas la vez pasada, que aunque es perfecta y no necesitaría nada, está cubierta por un montón de capas construidas en Ujú, base a creencias y desde ahí, cuando cuando la decisión parte de ahí y la sanidad surge de ahí, desde la causa, ahí sí hay un verdadero resultado, porque el tomador de decisiones no es el cuerpo, o sea, perdemos el tiempo haciendo el enfoque solamente en el cuerpo. Tenemos que ir ujú. mucho más adentro o mucho más arriba, como quieran verlo, como quieran ustedes imaginarse los diferentes cuerpos, hay que ir mucho más arriba o mucho más adentro. Esa es la Mucho- diferencia entre curar y sanar. Qué bello. Nos estás dando, o sea, arrancamos, pero arrancamos con pie derecho, Luz. Y repito, y me van a perdonar que en este momento parezco anunciante político, pero repito, si en este momento estás conectado a este live, tienes una persona que está afrontando un desafío del cuerpo, este es un espacio maravilloso con esta maestra que tenemos al frente, que nos está contando de una manera muy sencilla, porque tienes ese don maravilloso. Luz Adriana, hace poco estuvimos en un evento contigo donde nos contabas esas leyes biológicas y este es el espacio para que esa persona que quizás manifiesta una enfermedad o que no sabe y no comprende lo que le está ocurriendo en el cuerpo, para que entienda 2 o 3 herramientas que muy seguramente pueden cambiar su percepción acerca de lo que está viviendo. Nos dice Luz Adriana, curar, sanar son 2 asuntos distintos y me encanta cómo nos lo expresa. El cuerpo se cura, el alma se sana. Cuando buscas curar el cuerpo, estás cediendo el poder a un tercero que está haciendo su trabajo, entre otras, Adri, Sí, ¿cierto? Pero cuando tú vas a sanar, estás yendo más arriba a través de estos cuerpos que nos explica Luz Adriana, o estás yendo más adentro, no buscando el efecto, que es la enfermedad, sino buscando la causa. No sé, Adri, tú cómo nos lo expliques. La causa mental, la causa emocional, la causa espiritual,
sería lo que estás buscando. Y fíjense lo que nos dice Luz Adriana, que me parece genial. Algunas veces el cuerpo no se cura, pero se obtiene paz interior y se sana el alma. O sea, que es algo difícil, muy, muy, muy difícil de entender en algunos escenarios. Mi Adri, pregunta, ¿por qué nos cuesta a veces entender tanto esa relación maravillosa, entre otras, que existe entre el cuerpo y estos otros cuerpos? Porque a veces nos cuesta tanto aceptar que más que el control, la gestión de nuestra vida está dentro y no está fuera. Cuando tú haces consulta, ¿tú qué te encuentras? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer esos otros cuerpos? ¿Por qué nos cuesta? Sí, Tomás, porque... porque así nos enseñaron, porque el ego se ha encargado de eso, el ego se ha encargado primero de hacernos creer que somos lo que tenemos, que somos lo que dicen de mí, que soy lo que hago, Ujú, y por otra parte se ha encargado de hacerme creer que estoy separada, separada de mi fuente, separada de los demás, que somos todos totalmente diferentes y que estamos separados incluso de nuestros sueños, de nuestros anhelos. O sea, ese es un mecanismo del ego de supervivencia normal, pero yo diría, a mí, o sea, dentro de mi formación universitaria y en los 25 años que ejercí, cumplí 50 años y yo no tenía clara la idea de que existía un cuerpo emocional y un cuerpo mental y un cuerpo espiritual o alma. ¿Sí? O sea, ¿por qué no lo sabía? No sé, porque no se enseña, porque no se dice, pero pues eso fue en mi época, no tengan en cuenta que soy del siglo pasado. Yo sé que en este momento hay mucha gente que está, por supuesto, con un despertar de conciencia y que tienen mucho más claras las cosas, que es parte del propósito de lo que yo estoy haciendo, porque por supuesto también vienen a mí muchas personas de mi generación o aún mayores que tampoco tienen conciencia de que no somos solamente cuerpo. Y entonces tengo que ujú. empezar a explicarles, mira, nosotros, yo me imagino, Tomás, que tú conoces la metáfora del carruaje, ¿verdad? Que nos enseña que de una manera tan bonita que no solamente somos un cuerpo, el cuerpo es el vehículo en el cual vamos a hacer Ujú. este viaje, este recorrido con un aparente nacimiento y un aparente final, y se nos presta, obviamente, para que lo cuidemos también, pero somos mucho más que cuerpo, tenemos mente. Tengo aquí una Ujú, imagen de la metáfora del carruaje, voy a ver si la puedo enfocar, Tomás. ujú. Ok. Ahí está, ¿lo ves? Vamos a ver si esto se puede Ay, agrandar un poquito genial. más. Es que como Instagram no permite compartir pantalla, entonces yo dije voy a poner una fotico No, acá. pero está genial, Bueno, esta genial. metáfora del carruaje nos dice que nosotros como ser humano, pues en esta experiencia física tenemos un cuerpo que está subdividido, digamos así, en cuatro cuerpos. Ahí se puede ver el cuerpo físico, que es la carroza. Por supuesto, también hay que cuidarla, la carroza requiere, o sea, para que el alma viaje feliz y contenta en ese carrito, tiene que ir cómoda y eso le implica que se le trate bien. Ahorita hablamos un poquitito acerca de cuáles serían como esos cuidados básicos en el cuerpo. La carroza es el cuerpo. Los caballos que están tirando la carroza es el cuerpo emocional, las emociones. Entonces, cómo deben ir esos caballitos? Pues deben ser conducidos con firmeza, pero con suavidad al mismo tiempo, porque se le debe permitir la libertad para que camine, pero también se le tiene que controlar para que no vaya a desbocarse. Entonces, las emociones son las que generan el movimiento. De hecho, la palabra emoción viene de motion, de movimiento, y son los que tiran ese carruaje. El cochero, el que va dirigiendo, es la mente o el cuerpo mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene que estar muy atento al camino, él tiene que redirigir los caballos, tiene que tener como esa maestría para mantener enfocada su atención en el camino y al mismo tiempo saber conducir a esas emociones. Y finalmente, el pasajero, que es lo más importante, es el que va ahí sentadito dentro del carruaje y él es el que sabe a dónde vamos, él es el que sabe cuál es el destino, el alma sabe cuál es la experiencia que estamos viviendo acá y para dónde vamos. Entonces, si él va, si esa alma, ese cuerpo espiritual va muy cómodo, sentado sobre una mente serena, que es lo que buscamos,
e impulsado por un cuerpo sano, unas emociones equilibradas, pues definitivamente el pasajero nos va a conducir hacia nuestro destino, a ese lugar hermoso que queremos. Entonces, de ahí, con esa metáfora del carruaje, que es lo que te digo, me gusta explicarlo. Yo inicio mis sesiones de asesoría, porque ya ni siquiera le llamo consulta, explicándole eso a cada consultante para que quite todo su foco del cuerpo físico, porque todos llegan buscando una salida para solucionar algo en su cuerpo físico. Entonces yo le explico la metáfora del carruaje, que es antiquísima. Dicen que Platón la usaba, e incluso unas culturas de la India mucho antes de Platón también entendían al ser humano así, con esos 4 cuerpos. Y ahí es donde ya empiezo a explicar un poquito más, primero mi propósito, y por eso mi logo se llama Del Cuerpo al Alma, porque yo sé que las personas nos buscan o buscan el apoyo de un terapeuta a través de algo que no está bien en su cuerpo, ¿sí? Y mi propósito es acompañar el camino en conciencia, del cuerpo al alma. Tiene que haber conciencia, porque los síntomas que llamamos enfermedad finalmente son un regalo de conciencia, para que hagamos conciencia de qué está pasando en mi cuerpo emocional, qué está pasando en mi cuerpo mental, qué está pasando en mi cuerpo espiritual, cómo me estoy relacionando con mi fuente, ¿sí? Ese es mi propósito de vida, ese es mi acompañamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudar a curar el cuerpo, por supuesto. Todos quieren que se le resuelva el problema físico, pero al mismo tiempo armonizar las emociones, que la persona aprenda también a quietar la mente, y el despertar de conciencia, que es lo mismo que sanar el alma. Para mí, sanar el alma y despertar la conciencia es lo mismo. Así que por eso te decía, cuando la conciencia se despierta y cuando hay esta comprensión, empieza a haber paz interior y empiezo a recuperar el poder que hay en mí. Ya no me siento víctima, ya me siento responsable, y eso es muy bonito, Tomás. Genial. Y lo estás explicando con una facilidad que nos da una claridad maravillosa, porque lo que tú dices es muy cierto. Regularmente, y yo creo que lo que hace es, lo has visto frecuentemente, la enfermedad toca a nuestra puerta, o lo que llamamos enfermedad, bien, que de hecho yo he escuchado a alguien decir, mira, enfermedad y salud es en singular, o estás en enfermedad o estás en salud, en cualquiera de los dos. Pero entrar a entenderla de esa manera holística, yo creo que nos empieza a dar una clave de justamente por qué llega y para qué llega la enfermedad al cuerpo. Tú hablas, o de hecho has estudiado mucho esas 5 leyes que nos permiten comprender esa curación del cuerpo y esa sanación del alma. Yo los llamo los 5 caminos de la sanación. A mí me encanta vincularlos, y quisiera que nos fueras contando si estás de acuerdo, o tú eres la maestra aquí, que nos vayas contando cómo funcionan y por qué son tan importantes esas 5 leyes. Si me permites, tenemos por aquí, nos pregunta Susana Gómez, si la persona es muy mental y es muy escéptica, ¿cómo podría empezar a trabajar? Guardamos la pregunta y enseguida la vamos a responder después de que nos cuenten un poquito acerca de esas 5 leyes. Y tenemos por aquí que no, perfecto, ya tenemos ahí todos los comentarios. ¿Le respondemos a Susana o nos empiezas a contar acerca de esas 5 leyes? ¿Qué prefieres? Ahora contando las 5 leyes se va a dar respuesta a la pregunta de Susana. Así Perfecto. que pues vamos contando. Tomás, bueno, primero que todo le diría a Susana, por eso es que nuestras consultas no son de 15 minutos, son de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Porque sí, si la persona es muy mental o está muy cerrada, o de pronto no tiene todavía esta expansión de conciencia, le cuesta un poquito más comprender, y al principio siente uno como la decepción cuando le dice, ay, o sea, que usted no me va a dar nada para que se me quite lo que traigo. O sea, está la expectativa siempre de que voy allá porque allá me van a hacer una terapia, ¿sí? Y aquí volver a enseñarle a la persona, vamos a hacer mucho énfasis en tu psiquis, por tanto, quien tiene el poder de curarse eres tú, no yo. Yo voy a estar aquí solo acompañándote, como tú nos decías la semana pasada, no voy a ir delante mostrándote el camino, voy a ir, tú decías que atrasito,
yo diría que como al ladito, vamos al ladito, acompañándolo, porque finalmente el enredo hay una imagen muy linda que vi por ahí en redes sociales el otro día de un muñequito con un montón como de hilos enredados en la cabeza, y el terapeuta al lado le decía, yo no te voy a desenredar, pero voy a estar aquí al lado tuyo mientras tú lo haces. ¿Sí? Esa es una consulta de la medicina de la nueva humanidad, de la medicina de la cual me volví a enamorar. Imagínate, para que yo me hubiera vuelto a enamorar de la medicina es porque esto tiene que ser de verdad muy bonito. Eh, y por otra parte, cuando la persona empieza a comprenderlo, se quita, que es nuestro principal objetivo, el miedo. Se quita el miedo a la enfermedad, que es lo que trae en este momento, pero también he notado el miedo a vivir y el miedo a la muerte, que es otro tema que me apasiona, Tomás. Me encanta ayudarles a entender qué es lo que pasa después de la muerte para quitarle esa connotación negativa y esa connotación de miedo y comprender que es un proceso tan natural como cambiarse uno de ropa cuando está sucia o cuando se le rompió algo. O sea, es un tema muy lindo. Entonces, cuando se puede abordar al consultante de esa manera, con el tiempo suficiente, con las palabras, con el conocimiento adecuado, con el amor, como yo te decía el otro día, tiene que estar el componente principal que acompaña o ayuda o apoya la sanidad, que es el amor del que le está acompañando, ¿no? El terapeuta. Y es increíble ver, he visto muchas frases de los pensamientos de el padre de la medicina, y él todo el tiempo hablaba de eso, que nosotros estábamos, que era para acompañar en amor, que era malo, que teníamos que ser muy cercanos al consultante, que teníamos que ser muy amorosos, pero yo no sé, ese conocimiento en medicina a mí no me lo enseñaron. Claro. O sea, y eso que es el padre de la medicina, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza son leyes, ¿sí? Que se cumplen, sea que tú las creas o no las creas. Que se cumplen, sea que las quieras aceptar o no. Sin embargo, bueno, todo lo que estoy diciendo aquí no me lo crean, que si me creen es una creencia más que van a instaurar, pero hay que salir a verificar, la información, a plantártela, a ponértela, a experimentar y decir, tenía razón, o decía, está totalmente equivocada lo que se dijo, hay que experimentarlo, no crean nada. Dentro de las leyes biológicas, simplemente explica el funcionamiento, digamos, de los organismos, porque aplica para todo ser vivo, animales y plantas, ¿sí? Por eso yo te hacía como un énfasis alguna vez que hablábamos, que te hablaba acerca de las emociones. Los animales no tienen emociones, pero sí tienen sus propios procesos biológicos y por tanto las leyes biológicas le aplican y tienen tienen el mismo comportamiento, tenemos el mismo comportamiento con los animales. Por ejemplo, la primera ley biológica es la que nos enseña cuál es el disparador de lo que llamamos enfermedad, que desde la nueva medicina germánica eso se llama un programa biológico de supervivencia o un programa biológico especial. Tiene que haber un disparador, y el disparador, según los descubrimientos del doctor Hammer, que fue quien definió estas 5 leyes biológicas, esto no es tampoco tan antiguo, es de 1980, o sea que claro, por lo menos yo ya estaba en este mundo aprendiendo cosas contrarias, pero desde 1980 que él empezó a investigarlo, producto de su propia experiencia, hace esa descripción de que toda manifestación de síntomas es simplemente la respuesta biológica, no es emocional, no es una idea, no es algo que yo me estoy imaginando como se dice de las enfermedades psicosomáticas, que es que me las imagino, no. Efectivamente, hay una respuesta biológica del organismo ante un suceso que él lo llamó un DHS, yo lo voy a llamar un shock biológico, que tiene que tener 3 características. Primero, que sea algo inesperado, o sea, algo que me coge fuera de lugar, de sorpresa, que no me imaginaba yo que eso iba a pasar. Segundo, tiene que ser grave para mí o grave para quien lo vive. ¿Qué significa grave? Que como que supera mi capacidad para resolverlo. Y tercero, tiene que ser vivido en soledad. Entonces, un shock biológico es un suceso que me impacta muy fuertemente, que me coge desprevenido y que lo vivo en soledad, ya sea porque estoy sola o porque soy incomprendida respecto al shock. ¿De qué estamos hablando? De una persona
persona que le dan un diagnóstico de las supuestas enfermedades mortales, eso es un DHS, o sea, eso te causa una enfermedad. El saber que te digan eres hipertenso para toda la vida, tienes que tomar esta pastillita, eso es un DHS, porque eso es algo que alguien no quiere. Que te despidan del trabajo, que una persona que quieres mucho se vaya o muera, que alguna crisis económica, que pierdas de repente todo lo que tenías ahorrado. Bueno, más o menos son ejemplos que estoy dando de lo que es un shock emocional, y ese shock es lo que hace que va a dar la orden. Bueno, esa ya es la segunda ley biológica. Entonces, la primera ley biológica es: ¿cuál es el detonante de la enfermedad? Un hecho inesperado, vivido en soledad, que supera mi capacidad de resolverlo y que causa un impacto muy fuerte en mí, que no tengo en este momento la posibilidad de resolverlo. Tú me ibas a preguntar algo. No, iba quizás a fortalecer lo que estás diciendo, que ya de hecho es muy fuerte, porque nos estás aterrizando primero el tema de las llamadas, comillas, enfermedades, que algunos lo llaman síntomas, que algunos las llaman maestras. En muchos escenarios a las enfermedades se les llama maestras. ¿Por qué? Tú lo dices de una manera magistral y muy bella, ¿cierto? Y es cómo es el desbalance de mi vida en el plano mental, en el plano emocional, en el plano espiritual, lo que hace que se mantenga un síntoma. Me dices, porque tú eres la maestra aquí el día de hoy, y si cometo alguna imprecisión, tú nos aterrizas. Y nos estás hablando de esas 5 leyes, yo los llamo caminos, que nos puede ayudar a tener una comprensión distinta de la enfermedad. Y específicamente, en este primer camino para comprender la enfermedad, nos estás dando una base fundamental. Es que muchas veces pensamos que cuando aparece una maestra de estas en la vida de cualquier ser humano, nos la estamos inventando, o sea, que salió de la nada. En consulta yo creo que muchas veces, tú lo has notado, que hay personas que minimizan estas situaciones de shock. Dicen, no, pues a mí en determinado momento, pues sí se me fue mi mamá, sí se me fue mi papá, o me despidieron, o pasé por una situación crítica a nivel económico que puso en jaque mi supervivencia. Pero ojo, no lo minimicemos tanto, porque son situaciones potencialmente traumáticas. Y das 3 características. 1, inesperado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido una situación inesperada, grave, y que la vivimos en absoluta soledad y de alguna manera la dejamos pasar, o nos corresponde seguir viviendo porque tenemos que sobrevivir, ¿sí? Y seguimos viviendo, y se empieza a desarrollar ese síntoma sin que nosotros adquiramos conciencia. Entonces ahí tenemos un primer gran camino. ¿Bien? Mi Adri, la otra ley, ¿cuál es? O el otro camino que podríamos llamar, ¿cuál es? Mira, que me gustaría agregar, ya que tú lo mencionaste, la diferencia entre un animalito cuando es expuesto a un shock biológico, que por lo general ellos es la invasión de su territorio, o incluso la agresión a su integridad física. Un animalito también tiene el shock biológico, pero él lo resuelve muy rápido. Él o sale corriendo o lo atacan. O sea, ellos en su shock biológico es cuestión de minutos, a veces segundos. En cambio nosotros, tú lo acabas de decir, desafortunadamente, nos quedamos con esa sensación emocional por horas, días, meses, años, y por supuesto, con la rapidez que yo tenga la capacidad de identificarlo, depende la capacidad que voy a tener también de salir de ahí, de resolverlo, y eso es lo que tiene que ver ahora con la segunda ley biológica, ¿sí? Porque la segunda ley biológica lo que nos explica es que cuando estamos atravesando el conflicto, nuestro sistema nervioso autónomo sufre un desequilibrio. Nosotros normalmente vivimos en eutonía, que es mayormente durante el día nos rige el sistema nervioso simpático, y en la noche el sistema nervioso parasimpático o vago. Entonces, en el día estamos muy activos, en la noche estamos reparando. Dormimos, pero no dormimos
a perder el tiempo, dormimos porque necesitamos reparar, es cuando el sistema nervioso parasimpático con su comandante, el vago, están reparando. Eso es así actuamos, o eso es lo ideal, lo normal. Pero cuando hay un shock biológico, por eso se llama un programa biológico de supervivencia, el cuerpo lo asume como un ataque a su integridad y necesita sobrevivir y crea todos los mecanismos necesarios. Entonces se dispara el sistema nervioso simpático durante el día y durante la noche, durante el día y durante la noche. Se mantiene, se llama un estado de simpaticotonía sostenida. ¿Qué cuánto va a durar? Pues depende si ese shock o conflicto biológico se termina, ahí ya se empieza a solucionar, o sea, aparecen los síntomas. Los síntomas aparecen en esa segunda fase después de terminado ese shock biológico, que puede terminar, ya sea porque, la persona con la que discutí me dijo algo muy feo, dijo que se iba, regresó y me pidió perdón. ¡Chum! Se acaba el shock biológico. O también porque se fue y yo dije, bueno, mejor que se fue, hasta había que se fuera. O sea, hay dos maneras de resolverlo, porque se resuelve efectivamente, o sea, digamos, real, o porque desde mi conciencia, y es ahí donde está también el mecanismo de sanar el alma, Tomás, que uno aprenda a utilizar los recursos y rápidamente uno mismo termine las situaciones de conflicto por su propia decisión. Nadie más lo va a hacer por mí mismo, por ti. Tienes que ser tú mismo que decidas, ya, hasta aquí voy a terminar esta situación. Cuando se acaba el conflicto, empieza la segunda fase de la enfermedad, y es que el organismo entra en un estado de vagotonía sostenida. O sea, requiere el mismo tiempo que duró. Si duraste una semana en simpaticotonía sostenida y resuelves el conflicto por esos dos mecanismos que acabo de mencionar, empieza un periodo de vagotonía sostenida, que es el estado de reparación. En el estado de reparación suceden un montón de cosas físicas, biológicas en el cuerpo que hacen que el cuerpo, digamos, vuelva a salir de ese estado de supervivencia, y entonces es donde aparecen esos síntomas tan incómodos, que me duele, que se inflama, que la fiebre, todos, que se sube la presión, que no puedo dormir, todo empieza a suceder ahí porque el conflicto lo he podido controlar. Esa es la segunda ley biológica, que se llama la ley de las dos fases de la enfermedad. El comprender lo que es la simpaticotonía y la vagotonía, y que es algo que es biológico. Nuestro cuerpo, todo lo que hace, lo hace por ayudarnos. Y eso es uno de los mensajes más bonitos de estas 5 leyes biológicas, es: en tu cuerpo no hay nada malo. Tu cuerpo no te quiere hacer daño. Wow. Tu cuerpo no tiene células malignas. Tu cuerpo te está ayudando a sobrevivir, se está defendiendo, te está ayudando. Entonces volteamos esa mirada de víctima, de que por qué me enfermé, por qué me tocó a mí, a decir, oye, qué amoroso es mi cuerpo, y empiezo a ver la enfermedad como esa maestra, y la empiezo a ver con una visión mucho más amorosa, e incluso en gratitud, porque cuando comprendo que me está ayudando a resolver ese shock emocional que tuve, le agradezco a mi cuerpo por lo que está haciendo. Entonces también depende qué tanto tiempo se mantenga la simpaticotonía. Pues para eso es importante ya entrar en los mecanismos de la mente, que si quieres al final pues los hablaríamos como es la manera como podemos, porque los shocks biológicos siempre nos van a llegar, o sea, siempre va a haber situaciones que no nos esperamos, siempre van a pasar, ¿sí? Siempre nos va a coger de imprevisto, pero no es que conocerlas no implica que no nos vayan a sorprender, simplemente vamos a tener la conciencia. Por eso la enfermedad finalmente termina siendo un despertar de conciencia, para que tú elijas acortar ese periodo y acortar los síntomas, y no permitir que esas situaciones se cronifiquen, ni te diagnostiquen, ni te mediquen para toda la vida. Mira que ahí, con la reflexión que nos estás entregando, lo que puedo entender, Adri, y me confirmarán las personas que nos están viendo, si tienen preguntas, váyanlas planteando a través del chat, por favor, es que justamente es empezar a entender el cuerpo como un radar, ¿bien? Donde en mis palabras, que no soy el médico integral a cargo, nos estás hablando de esos estados de estrés que permanecen tanto cuando estamos despiertos como cuando deberíamos estar descansando.
permanece ese estrés, ese estrés, ese estrés, ese estrés, y empezamos a ver la enfermedad o empezamos a ver los síntomas como si fueran nuestros enemigos. Y lo único que están haciendo básicamente es decirnos de una manera genuina y de una manera clara, hay una situación que para ti fue importante, hay una situación que en tu vida es importante que revises desde la conciencia, como tú muy claramente lo dices, y toma esto como un regalo. O sea, me encanta cuando lo planteas como el cuerpo nunca quiere hacernos daño. De hecho, el cuerpo es el primero que quiere que sobrevivamos, porque si no sobrevivimos, tampoco sobrevive él, Claro. ¿cierto? Y con el, Maravilloso. y con el estilo de vida que llevamos, la verdad, antes el cuerpo puede, porque de verdad que prácticamente estamos todo el tiempo casi que en contra de la biología con hoy. Pero bueno, eso da para otro live, Tomás. Así Total. que me puedes Entonces, volver a vamos, invitar. hay un disparador en una situación de shock. Luego tenemos cómo se afectan los sistemas, estos que nos mencionabas. Tercera ley biológica, danos pistas, danos luces, porque yo creo que nos está volando la cabeza a más de uno lo que nos estás Sí. contando. No, y con la tercera ley, cuarta ley, se les volaría completamente. Voy a resumirla porque es bastante técnica y profunda y es lo que, a Pero, mi punto de vista, el doctor Hammer amerita haberse ganado el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, porque es impresionante. pero La tú tienes esa tercera, capacidad de decirlo fácil y decirlo de una manera sencilla y amorosa como eres tú. bueno, la tercera ley biológica demostró que dependiendo él lo llamaba el colorido, el doctor Hammer lo llamaba el colorido del conflicto, porque no es el evento como tal. La muerte de un ser querido, una persona lo puede vivir de otra manera, de una manera, y el otro hermano la vive de otra. O sea, no depende del hecho, sino de la interpretación que yo le hago, desde mi percepción, cómo vivo. Entonces, dependiendo, por eso es que es tan importante aprender a percibir y aprender a mantenerse en una visión muy neutral, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a cómo lo perciban, ese shock biológico impacta en el cerebro, que está demostrado radiológicamente por imágenes de tomografía, unos circulitos que lo llaman focos de Hammer, que tienen que ver con el órgano que va a responder para ese mecanismo de defensa. Entonces, dependiendo, no voy a entrar de verdad en detalle porque terminaría No. siendo una clase bien complicada, pero aquí el cerebro es el comandante de lo que le va a pasar a la mano y a cada dedo y a mi cuello, a todo. O sea, todo pasa por el cerebro. El cerebro orgánicamente, de acuerdo a la capa germinativa donde se originó ese órgano, porque nosotros cuando empieza el embrioncito a desarrollarse en los primeros 17 días de fecundación, se generan las 3 capas germinativas de donde van a originarse todos los órganos. Entonces, él encontró que todos los órganos que se originaron del endodermo, que es la primera capa, del mesodermo, que es la segunda, y del ectodermo, actúan de la misma manera, de acuerdo o sea, actúan en la fase de simpaticotonía, actúan de una manera, y en la fase de vagotonía actúan de otra manera. Entonces es muy bonito porque uno casi que puede predecir lo que va a pasar. Sabiendo cuál es el shock biológico que sucedió y en qué fase está, como que ya se sabe qué es lo que va a pasar, porque por ejemplo, algunos en la fase de simpaticotonía se agrandan y aumentan su función, y otros, al contrario, en esa fase de simpaticotonía se ulceran y dejan de hacer su función. Entonces, de verdad que es demasiado impresionante ese descubrimiento, y esa es la tercera ley biológica, o sea, la correlación que hay entre la capa germinativa y cómo es la respuesta de ese órgano en las 2 fases de la enfermedad. Aquí estoy literal como si estuviéramos entre primero y quinto de primaria, con la mano levantada diciendo, profe, 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 le quiero preguntar algo. Dime, pregunta. Mi querida Adri, lo podemos entender como que dependiendo, los seres humanos, a mí me encanta la teoría de Shrek, no sé si les va a gustar a las personas que se están conectando, y es que los seres humanos de alguna manera somos como una cebollita, ¿cierto? Entonces vamos desarrollando cada una de los componentes y de las capas de nuestro cuerpo en diferentes momentos de la vida, es lo que te estoy entendiendo. Y lo que entiendo que logra el doctor Hammer es
entender según el tipo de trauma o de shock del que nos estabas hablando, el cuerpo de alguna manera tiene como unos pararrayos de las situaciones que vivimos en la vida. Y según sea el conflicto, lo que te estoy entendiendo, va a estar en una capita y esa capita está relacionada con un órgano que regularmente es el que nos duele o el que nos causa sensaciones incómodas. Más o menos así, ¿lo estoy entendiendo bien? Bueno, lo de las capitas me refiero solamente me refiero a las tres capas germinativas de cuando nos estamos formando como fetico. O sea, me refiero a esos pequeños días en los que se está formando cada órgano. Entonces, el pulmón se generó del endodermo, por ejemplo, que es la primera capa que se generó porque es un órgano vital que para nosotros sobrevivir requerimos la respiración. Entonces, en la primera capa germinativa se originaron los pulmones, los intestinos, los órganos que se encargan de la reproducción. O sea, en cada capita se desarrollaron unos órganos. Dependiendo del conflicto, si lo estoy interpretando como una invasión a mi territorio o como una autoevaluación por algo que quisiera hacer y no puedo, o como lo estoy interpretando como un conflicto de separación de algo que quiero tener y no está, o al contrario, algo que está y yo no quiero, eso impacta de diferente capa germinativa y diferente órgano de acuerdo a la capa germinativa donde se desarrolló. O sea, es una teoría, por eso te digo, es un de premio Nobel de Medicina. Decirle acá en un ratito es una cosa impresionante. Entonces, la invitación es a que la estudiemos, porque es que la nueva medicina germánica no es un tipo de medicina, es una filosofía de vida que debe ser conocida por todos, porque cuando conocemos cómo funciona nuestro organismo, perdemos el miedo y también aprendemos a manejarlo. O sea, claro, sabemos acortar y somos conscientes de que si me enojé y si tuve un disgusto muy fuerte, oye, termínalo rápido, porque si te quedas varios días ahí, vas a terminar ocasionándote algo. Entonces es muy importante el conocimiento. Esa es mi tarea, divulgarlo. Y mira el llamado tan importante que nos haces en esta tercera ley. Primero, cómo en el cuerpo no podemos decir que haya un órgano separado de un estado de conciencia. O sea, estamos hablando de algo absolutamente integral y me encanta el aterrizaje que haces desde lo que yo llamo una cebollita cuando estamos chiquitos, de la importancia de la forma como elegimos interpretar la vida, ¿sí? Porque finalmente, y lo dice una maestra que amamos muchísimo, no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Bien, cómo vamos a generar en nuestra vida estados de salud o estados de salud, no de saludes, sino o estados de enfermedad. Súper. Tenemos un disparador o shock, tenemos unos sistemas que intervienen en el ejercicio y tenemos la interpretación versus las diferentes capas evolutivas. Sí. Cuarta ley biológica, mi querida Adriana. La cuarta ley hace referencia a los microorganismos. El doctor Hammer demostró que los microorganismos a los que hemos acusado de que son los que nos enferman, son los microcirujanos de nuestro organismo que se disparan por orden también del comandante mayor del cerebro en la fase de simpaticotonía para que vayan a reparar y es los que generan los síntomas tan incómodos en la fase de agonía. Entonces, las bacterias no son tan malas como creemos. Mira que nosotros se ha calculado que en nuestro cuerpo más o menos 2 kilogramos de nuestro cuerpo es de microorganismos y que mientras nosotros tenemos 10 millones de células, creo que tenemos 100 millones de microorganismos, o sea que ¿quién contiene a quién? ¿Somos nosotros los que tenemos microorganismos o los microorganismos nos tienen a nosotros? Él demostró, y se hablaba mucho de la teoría del bombero, ¿no? Porque nos ponía a pensar, cuando vemos una casa en un incendio y vemos bomberos ahí, y los vemos repetitivamente, otro incendio, otro bombero, otro incendio, otro bombero, ¿qué decimos? ¿Que el bombero está causando los incendios? No, él está ahí apagándolo, ¿cierto? Las bacterias, pues sí, la ciencia ha demostrado que si me duele la garganta y me miran, ahí hay unas bacterias, dicen, las bacterias le causaron amigdalitis. Pues no, la cuarta ley biológica es la demostración de que él está ahí, ese microorganismo, para reparar. Él es encargado de la fase
en vagotonía de la reparación. Así que también le quitamos ese tinte tan negativo al microorganismo. Ya hay muchas áreas de la medicina convencional que están comprendiendo la importancia. Antes matábamos todas las bacterias y nos quedaba todo el intestino sin bacterias, y ahora estamos hablando, no, es que hay una microbiota que es importante y empezamos a cuidarla. Y entonces ahora le damos comidita y le damos prebióticos y probióticos, y estamos comprendiendo que las bacterias no son esas malas, tampoco lo son los hongos ni los virus, en fin. Los parásitos son mecanismos reparadores, obviamente en equilibrio. Sí hay momentos en que hay desequilibrios y pues tampoco es bueno, pero la cuarta ley hace referencia al papel de los microorganismos en nuestro cuerpo. Y la quinta ley, Tomás, que es la más linda de la que estábamos hablando ahorita, es precisamente, él lo llamaba la ley de la quinta esencia, que es la ley que nos demuestra que todo tiene un propósito, que la enfermedad no está ahí como un castigo, que la enfermedad no está ahí como para que yo me sienta víctima ni desamparada, ni la de mala suerte, sino que hay un propósito que inconscientemente se está generando. La enfermedad o los síntomas aparecen para que, como ya lo explicamos en las otras leyes, para que reparen, pero al mismo tiempo hay un propósito que es la mirada que a mí me encanta también hacer mucho énfasis y compartirla con los consultantes, que es la visión espiritual, que todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. También tiene un propósito incluso de ganancia secundaria, Tomás, y no se sientan ofendidos quienes están pasando por un proceso de enfermedad, porque es que eso no es consciente, eso forma parte del subconsciente, que hay una necesidad, de pronto una ganancia secundaria, y uno mismo dentro de ese subconsciente está provocando ciertas manifestaciones, porque con ello de pronto si soy una persona con una herida de abandono y desde niña me veo que me paran, que me prestan atención, iba a decir otra palabra, Tranquila. que me prestan atención cuando me enfermo, pues inconscientemente se crea un mecanismo, una creencia de que si me enfermo me prestan atención, y cuando me siento de pronto desvalorizada, autodesvalorizada, me enfermo para llamar la atención, para que me cuiden, para que alguien me llame, para que alguien me lleve flores, o sea, pero todo eso es inconsciente, por supuesto. Pero el propósito más importante es el del aprendizaje. ¿Qué me está enseñando? Entonces, cada vez que esté pasando por un proceso de un programa biológico o enfermedad, es para preguntarme, ¿para qué me está pasando esto? Primero el por qué, porque pues como te dije, hay un shock biológico, un choque emocional biológico que lo ha causado, y es importante reconocerlo para aprenderlo a manejar. Y por otra parte también la enseñanza que me da, y es ahí donde vienen la importancia de conocer los niveles de conciencia. Aquí yo siempre menciono la escala de conciencia del doctor David Hawkins, que también fue un médico psiquiatra que hizo una excelente investigación y demostró cómo, que también me preparé, Tomás, con un dibujito. Miren, esta charla maravillosa, o sea, díganme ustedes, díganme qué mejor plan podrían tener un jueves que estar entendiendo. Y aquí, Adri, antes de que nos muestres este pedacito, porque estamos muy acostumbrados a ver por un lado la espiritualidad y por otro lado la biología. Y esto que nos muestra Adri muestra ese matrimonio perfecto entre cómo la biología, bien, da explicaciones precisas y perfectas al despertar de conciencia, a relacionarnos a través de un vehículo de aprendizaje que es el cuerpo, con nuestra parte más sabia, que es el alma y es la conciencia. Y ahí es donde logramos reconciliar dos partes que en algún momento de la existencia, Adri, fueron como separadas o fueron escindidas, y empezamos a entendernos de una manera integral. Nos ibas a mostrar la escala de vibratoria o la escala de conciencia de David Hammer. Adelante, hasta con gráficos. O sea, ¿qué Tomás, más quede? Ahorita mencionaste algo muy lindo para que todos recordemos. La ciencia y la espiritualidad eran, o sea, el místico de hace 200 años era el mismo, el que curaba. O sea, el que tenía su parte espiritual como muy conectada,
era el que tenía, al que la gente acudía para que sanara. Pero hace 200 años la ciencia y la espiritualidad, por intereses, que eso es otro tema, se separaron y hasta se volvieron enemigos. Estamos en un momento en que todavía hay personas que, espiritualidad, ¿qué está hablando? Está loca. Sí, o sea, y médicos, ¿cómo puede uno ayudar a alguien realmente si no tiene conciencia del cuerpo en su visión holística? Si solamente cree que el enfoque debe estar ahí en el cuerpo, o sea, en el efecto y no en la causa. Genial. Entonces, bueno, la quinta ley biológica respecto a comprender que todo tiene un propósito. A mí esta escala me encanta porque ustedes pueden ver ahí un triángulo invertido. En la parte de abajo, que es la parte contraída, están las emociones que son las generadoras de enfermedad, digámoslo así, el caldo de cultivo perfecto para que se desarrolle una enfermedad. Ahí están la vergüenza abajo, en rojito, luego están la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, la ira, el orgullo. Y al lado izquierdo aparece, ustedes buscan por internet escala de conciencia de David Hawkins y ahí les va a aparecer. Él midió precisamente en Hertz cómo vibraba cada una de esas emociones y notó que más o menos hasta la 200 era todo un rango de preenfermedad. De 200 hacia arriba, o sea, 250 Hz hasta 700, pues es el estado ideal para que estemos en salud. ¿Y qué emociones están ahí? Arrancamos por la neutralidad, luego está la aceptación, el racionamiento, el amor, la alegría, la paz, y arriba, pues está ya la iluminación. Entonces, la invitación a todos cuando les estoy acompañando en este enfoque es, bueno, por lo menos busquemos llegar a los 250 Hz, al nivel de neutralidad, al nivel de comprender que la realidad es neutra, que todo tiene un propósito, y la hermosa ley de la aceptología que me encanta del filósofo Gerardo Smelding, colombiano, mucho honor, que nos enseñaba precisamente, si hay algo que te perturba, que te hace sufrir, es porque hay algo que no estás aceptando. Entonces, empezar a aceptar y empezar a ver la vida desde la neutralidad, sin esas cargas de emociones, apatía, culpa, miedo, y empezar desde la neutralidad ya a buscar esas emociones que me van a poner a vibrar alto, bien bonito, el amor, la compasión, en fin. O sea, no pretender que a partir de ahora voy a vibrar en amor, pero si todavía no he podido ni siquiera llegar a la neutralidad, empezar a ver la vida desde que la realidad, todo es perfecto porque todo tiene un propósito. Si llega a mi vida es porque es lo que necesito para mi aprendizaje, ley de correspondencia. No tenemos lo que queremos, tenemos lo que necesitamos para aprender en ese momento. Y a partir de ahí, ya haciendo conciencia que si estoy precisamente vibrando en esas emociones de baja vibración por debajo de 200, estoy con mi cuerpo expuesto a que se desarrolle cualquier síntoma. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está sintiendo como una amenaza a su integridad y dispara todo su sistema autonómico para defenderse. O sea, esa es la naturaleza, es biología. Esto no es mística, esto es ciencia. Pero como decíamos, la ciencia y la espiritualidad pues nunca debieron separarse. Entonces, esa es como la quinta ley, y en lo que también me gustaría pues terminar nuestro encuentro de almas hoy, precisamente reconociendo la importancia de cambiar nuestra visión de la vida, de verla con la visión espiritual, comprendiendo que todo viene a mí con un propósito y un aprendizaje para que recuerde a lo que vine, a ser feliz, para que recuerde que lo que me merezco es tener paz interior y a servir con amor. Wow. Las personas que han estado en esas conversaciones de alma a alma saben que a mí me salen letreros hasta por los oídos. Bien, pero cuando yo te escucho hablar a ti acerca de este trabajo bello que haces, me quedo sencillamente sin palabras, Adriana, porque algo que yo creo que todos la pasamos tortuosa cuando nos dicen vagotonía, simpacotonía, sistema nervioso. Ok. Pasamos las verdes y las maduras quizás repitiendo los términos, pero lo que me parece bello, lo que me parece maravilloso del ejercicio, es que
cierra con un mensaje tal y como el que estás diciendo. Muchas veces estamos esperando llegar a la iluminación, estamos esperando llegar al amor, a la aceptación incondicional, pero miren, todo esto que hemos venido abordando, o que mejor Adriana ha venido abordando, yo que me voy a meter en esa exposición tan magistral, termina con un ejercicio muy sencillo y es, no aspires todavía a esas altas, claro que vas a llegar allí, pero empezar a ver la vida con neutralidad, porque la vida no es un espacio para sufrir, sino un espacio para ser feliz. Nos dicen por aquí, mi querida Luz Adriana, Susana Gómez, muchas gracias, que live tan enriquecedor, vibra con la vida, gracias, me encanta como lo cuentas. Adriana, de verdad, mil y mil y mil gracias. Yo tengo dos preguntas para que cerremos y es la primera, ¿qué estás haciendo en este momento? Las personas que nos están viendo, que quieren y dicen, venga, yo tengo por ahí un síntoma, tengo una persona que no la está pasando bien y que ya ha ido donde todos los médicos. Yo la quiero llevar donde una médica, donde salga sin medicina, pero con medicina. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde te pueden ubicar? Cuéntanos un poquito. Ay, gracias, gracias Tomás también por esta oportunidad. Bueno, mi pasión es enseñar y la verdad, como entiendo que estas, las 5 leyes biológicas son como tan importantes en la comprensión de lo que está pasando, me encanta dar charlas, me encanta hacer como dar el mensaje grupalmente y bueno, también cuando lo hago individualmente, pues no tiene mucha diferencia, la verdad. Explico lo mismo, explico las leyes biológicas porque es la única manera como puedo quitarle el miedo a la persona y ayudarle a recordar que no hay nada malo, que volver a lo que hablábamos del carruaje, su alma es perfecta y así el síntoma no se vaya desde que la persona encuentre paz interior, lo puede tolerar mucho mejor. Hago pues consulta, como te decía, 2, 3 horas en conversaciones con la persona. Tiene que ser una persona que esté dispuesta. O sea, siempre me gusta hacer como una preconsulta para quitar Claro. esas expectativas de lo que te decía, que la persona piensa que es una terapia donde yo voy a hacer de pronto algo raro con las manos y que voy No. a hacer la curación. Entonces, me gusta que, por ejemplo, algunas personas me dicen, me gustaría que vieras a mi mamá y la mamá de pronto, ella prefiere su médico y su pastillita y no quiere. Entonces, pues es importante que la persona esté dispuesta a ver, a abrir su mente para esta nueva información. Y por supuesto el tiempo es bastante largo, así que tampoco me saturo. Yo le dedico una consulta al día, bueno, lo que se vaya dando, pero no es pues esa consulta una tras otra agotadora, no, porque tiene que haber mucha conexión, ¿no? Mucha conexión. Entonces, pues en redes sociales he estado un poco calladita, la verdad. No he estado dando lo que me gustaría dar en redes sociales, pues por diferentes circunstancias, pero bueno, va a Pero haber un momento en Pero que voy a si es estar. así, perdóname, pero si es así lo que estás dando, sigue. Tranquila, nosotros te seguimos. Genial, 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 Milusa. Gracias, Tomás. Entonces, ¿Y la otra pregunta cuál era? y la ¿Se me olvidó o segunda no la has pregunta era, hecho? no, la segunda pregunta era justamente acerca de tus consultas, pero me la estás respondiendo y es, ¿haces cursos? En este momento es importante para las personas que se han enamorado de este tema, que te empiecen a seguir en luz.adriana.castro. ¿Lo dije bien? Sí, listo. Porque ahí nos estás compartiendo. Y la segunda pregunta era esa, si haces acompañamiento individual. Luza, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, gracias por tanta luz. Si alguien vio este live y siente que le puede servir a alguna persona que no le está pasando bien, primero, hay información valiosa. Y número dos, tiene la oportunidad de acercarse a esta mujer maravillosa que entrega todo desde ahí, desde el alma. Luz Ariana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás, qué lindo, qué privilegio. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todos esos comentarios tan lindos que están dejando por ahí. Soy Luz, dice, me muero, se está acabando Luz. Sí. Evita esa palabra, me muero. No Pensamiento porque sea mala, cancelado. lo que decía también al principio, ¿no?
Me encanta también hablar de la muerte, Tomás. Vamos a tener que programar otro live y hablamos de ese tema tan bonito, porque no sé, o sea, suena como raro y cualquiera diría que soy como bruja, pero es No, que yo amo la muerte. son, Me parece un proceso muy lindo, muy lindo. Si alcanzáramos a comprender lo que es morir, yo creo que todos nos quisiéramos morir rápido, pero bueno. genial, 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 genial. Mi Luz, cuenta con que esta no es la primera, o sea, de estos espacios de alma a alma no te vas a librar tan fácil, ¿vale? No, yo encantada, Tomás, en serio, gracias, qué lindo. Un abrazo para todos. Un abrazo para Gracias. ti y un abrazo para todos. Gracias por estar aquí, ya saben, compártanlo porque le puede servir a una persona que no lo está pasando bien y van a tener la maestra que les puede acompañar.